Bueno, vamos ganando tiempo. Primero que todo, dar las gracias por permitirme participar en una reunión tan especial con unos expositores expertos en temas dedicados a temas que es el sueño de todos los que hemos hecho un recorrido, poder dedicar nuestro tiempo a cosas muy específicas para poder profundizar en ellas. No es mi caso, 18 años en el instituto, un año más afuera haciendo hematología, de todo, y esto me permite esta reunión hacer una revisión de todo lo que está saliendo en este tema, que tiene muchos progresos en los últimos tiempos y que nos permite poder actualizarnos constantemente. Como ya hay una charla muy clara del doctor Carlos antes que yo, me permite poder concretar algunas cosas a lo que tiene que ver con el grupo pediátrico, específicamente a las diferencias que se producen en los niños. Entonces tenemos que es muy importante poder definir como una disminución en la producción medular de varias series hematopoyéticas este fallo medular, y tener en cuenta que hay que dilucidar entre aquellas que son primarias y aquellas que son secundarias. En los niños y en general las secundarias juegan un papel muy importante. Las carencias en los niños, que pueden ser muy tempranas, como aquellos que tienen deficiencia congénita de factor intrínseco y que van a llevar a una alteración en la absorción, por ejemplo, de B12, de fólico, en el niño, hacen que se pueda presentar una aplasia temprana y es de tipo congénito y es secundaria y es una carencia. Los adolescentes nos ofrecen un segundo problema, que es el hecho de consumos tempranos de drogas o también el consumo de medicamentos en los niños, como por ejemplo el ácido valproico, que puede producir un trastorno secundario. Adicionalmente a esto están los químicos, las radiaciones, la enfermedad neoplásica, que para nosotros es en las edades pico, preescolares, siempre adolescentes, un factor muy importante que llega con pancitopenia, y adicionalmente todo aquello que estamos viendo en alteraciones metabólicas e inflamatorias que nos permiten también entrar en un campo muy distinto. Entonces, tenemos que pensar en todas esas cosas que son de tipo genético y que hacen que el niño nos dé un reto muy importante en el diagnóstico. Como decía Isabel ayer, es muy importante ver el frotis de sangre periférico, y sí, sigue siendo muy importante en el diagnóstico también de estas enfermedades, pero adicionalmente es muy importante eso que tenemos los pediatras, que es de mirar al niño y ver en su fisionomía ciertas cosas que nos puedan llamar la atención, porque además de eso, el niño tiene ese tema genético tan importante que se nos está expresando, pero que frecuentemente se va asociando diferentes patologías de la infancia, de contacto con virus, bacterias y demás, que hacen que muchas veces se presenten cuadros combinados. Entonces, uno puede tener debut de enfermedades en épocas muy tempranas debido a que el niño estuvo en contacto, por ejemplo, con el virus del Epstein-Barr o con el virus de la hepatitis, y resulta que tenía una enfermedad genética de base. Entonces tenemos cómo se sobreponen estas dos patologías, y tenemos que estar pendientes del tema de genético. ¿Por qué? No todo
y mucho de todo eso que es aplasia medular en los niños no es una aplasia medular adquirida común y corriente. Se han mostrado estudios, los estudios realizados por el Grupo Pediátrico de Filadelfia demuestra que entre el 15 y el 30% de las aplasias pediátricas se les encuentra alteraciones cromosómicas causales, y esto hace que sepamos que es una patología heredada porque es de línea germinal, lo que indica que de esas aplasias hubo un tiempo en que el pediatra no se dio cuenta de que estaba ante una patología congénita y la ve ya en el momento en que se produce una aplasia medular. Es muy importante tener en cuenta todo el examen físico, los antecedentes, para saber si han habido problemas durante el desarrollo del embarazo, pérdidas de la madre durante el embarazo que nos hagan pensar que estamos ante un cuadro congénito. Además, en el examen físico, además de todo eso de fisionomía que les voy a decir más adelante, es muy importante tener en cuenta que si hay una esplenomegalia, es muy difícil que estemos ante una aplasia adquirida. Hay otro tema muy importante que va a tratar nuestro colega más tarde, que es el síndrome mielodisplásico hipoplásico. Los niños hacen también síndrome mielodisplásico hipoplásico con las características de lo que se presenta en adultos, pero es mucho menos frecuente que sea en esa forma más severa. Y es muy importante ver en ese paciente que tiene síndrome mielodisplásico hipoplásico cómo diferenciarlo de la anemia plástica. Entonces les voy a mencionar algunas de las patologías brevemente que vemos con frecuencia en pediatría, con más frecuencia que por supuesto la ven el grupo de hematología de adultos. Está la anemia de Black-Van Diamond o hipoplasia pura de serie roja o aplasia pura de serie roja, ya que uno puede encontrar grados variables de la disminución de la serie eritroide, que se diagnostica muy tempranamente, después del tercer mes de vida hasta los 5 meses de vida. El paciente ha tenido una sintomatología tan florida con un requerimiento de sangre que hace que tengamos que pensar en ello. Es una herencia predominantemente autosómica recesiva, pero como ven, hace lo que quiere, puede ser dominante, y también hay casos esporádicos de presentación. Se ven de 2 a 7 casos por millón de nacidos vivos, y el gen más importante implicado, que está en el 25% de los casos, es el que se encuentra la alteración ribosomal en el cromosoma 19. Pero ven que ya se han podido tipificar varios genes que tienen que ver con esta manifestación de aplasia pura de roja. ¿Qué podemos encontrar en estos niños? Hay alteraciones de la línea media. Yo siempre a mis residentes les explico, es solo ponerse la mano en la línea media e ir buscando agenesia de cuerpo calloso, labio leporino, paladar hendido, alteraciones a nivel de tirogloso, CIA, CIB, y luego alteraciones a nivel renal. Esto acompañada de alteraciones muy importantes, en el frotis de sangre periférica, donde podemos encontrar una anemia macrocítica, pero también puede ser normocítica. En el momento que la vemos, tiene reticulocitopenia. Eso es muy importante. Si el paciente no tiene reticulocitos, si no está haciendo ningún tipo de compensación, tenemos que hacer el diagnóstico diferencial de que estemos ante una aplasia pura de serie roja. Pero aparte de eso, en muchas ocasiones tenemos que orientar al patólogo diciéndole: estamos ante un cuadro de anemia,
porque no es ni una ni dos, en las que nos dicen tiene hematopoiesis de las 3 líneas con hiperplasia mieloide, y no era una hiperplasia mieloide, era una hipoplasia eritroide. Entonces esto es parte del contexto diagnóstico. Adicionalmente, podemos encontrar que hay un aumento de la hemoglobina fecal, una presencia de antígeno I y niveles elevados de adenosíndeaminasa. Las plaquetas y los leucocitos en la parte evolutiva de la enfermedad podemos llegar a encontrarlas alteradas, pero mucho más adelante. Este es el tratamiento, como verán, es absolutamente consentida la fotografía del niño. Este es un paciente, el primer paciente que al llegar a Colombia diagnostiqué con aplasia pura de serie roja. El mismo día que empezaba a trabajar, llegó la madre con este niño de 4 meses y medio, ya 2 veces trashundido, y empezamos la terapia con esteroides. El 80% de los niños con Black Fan Diamond responden a terapia con esteroides. El problema es que son muy pequeños, produciendo la dosis recomendada es de 2 miligramos por kilo día, y entonces están en una edad de mucho crecimiento, lo que hace que sea muy complejo el poder manejar el paciente sin generar un trastorno muy importante. Después de esto está la terapia transfusional. ¿Por qué? En este niño específicamente tuvimos que más adelante, más o menos un año antes de esta foto, el niño presenta una quinta enfermedad, o sea, un parvovirus. Y el parvovirus, a esa respuesta que era tan buena, porque ya estábamos en dosis muy bajas de esteroides, nos genera un segundo problema y el niño no vuelve a responder a esteroides, requiriendo unas dosis muy elevadas que eran muy tóxicas para él, por lo cual pasa a una terapia transfusional. Él es ahora, esta foto es de hace un par de meses, ya tiene 17 años y está en terapia transfusional y programa de quelación, sin que ellos hayan optado para nada por el trasplante. Es un niño que lleva una vida bastante buena, tenía como alteración, el niño se ve bastante hermoso, una CIB que tuvo que ser operada. Adicionalmente, tenemos que pensar en otras patologías cuando nos enfrentamos a un Black Fan, que sea la manifestación inicial de una aplasia de Fanconi. Este es un niño con TAR, con trombocitopenia, con agenesia de radio. Miren qué diferente es, qué alteraciones tan importantes. Este a su vez debe diagnosticarse diferencialmente con el Fanconi, y solo que este niño que llevamos manejando hace ya mucho tiempo, él llegó sin plaquetas desde el momento del nacimiento y ha ido mejorando su recuento plaquetario, pero tiene pues sus alteraciones características. Adicionalmente tenemos la disqueratosis congénita, de la cual también vamos a hacer mención, y estas dos que son un poco más raras, pero que hay que tener en cuenta. Este es pasamos a la aplasia medular o anemia de Fanconi, que es otra de las patologías que podemos encontrar. Ella tiene que ver específicamente con una inestabilidad cromosómica. Esta se hacía mitomicina 6 diepoxibutano, ahora se prefiere el diepoxibutano porque es mucho más estable en la evaluación. Tiene alteraciones genéticas muy conocidas ya. Estos son los genes más importantes. El C y el G son 2 genes que producen unas manifestaciones mucho más tempranas. Hacia los 4 años de vida o 3 años de vida pueden encontrarse manifestaciones. La A es la más general y solo algunas, es la más frecuente, y solo algunos casos se presenta con anterioridad del diagnóstico. Ay, perdón. ¿Qué me pasó? Bueno, esto es muy importante. Este era el niño cuando nació y este era el niño cuando consultó. Resulta que como son estos deditos pequeños, porque hay unas alteraciones óseas muy importantes, le habían quitado el dedo al niño, porque
era fácil de quitar en la época neonatal. Y entonces el niño presenta una hepatitis A que hace que se manifieste como una púrpura trombocitopénica, llega a la consulta, tiene una púrpura, se hace el manejo de una púrpura intrahepatitis A, que tenía todo para hepatitis A, y el niño no arranca como debería haber arrancado. Se vuelve y se reevalúa el paciente y se encuentra que le han quitado un dedo. Le hacemos las pruebas y tenía efectivamente una inestabilidad cromosómica positiva y era una aplasia medular de tipo Fanconi. Es muy importante en estos pacientes hacer inmediatamente la histocompatibilidad para trasplante, porque ese es el tratamiento curativo, pero resulta que el trasplante no sirve para prevenir el desarrollo de las patologías malignas que acompañan a la aplasia de Fanconi. Está la disqueratosis congénita como otro de las patologías a las que nos enfrentamos. Tiene una importante herencia ligada al X, pero hemos visto casos en niñas. De hecho, la paciente que yo vi es una niña. Tiene alteración telomérica, y al tener una alteración telomérica tiene manifestaciones muy claras en esas células que son de alto recambio, como la piel, las uñas, la médula ósea, por supuesto, y así los vemos. Esto es muy importante. También la niña la vimos con una infección por Epstein-Barr que provocó un cuadro de púrpura trombocitopénica severa. Llega y le encontramos una infección a nivel de uno de los dedos, y nos quedamos con una uña en la mano intentando hacerle una curación, y se evidencia que todas sus uñas están comprometidas. Esto hace esta alteración telomérica que se puedan producir zonas de leucoplaquia, un cabello ralo ya en el tema evolutivo del paciente. El tratamiento, por supuesto, es trasplante. Últimamente se ha perfeccionado mucho, porque hace no mucho no había experiencia en trasplante, ya lo hay, y en algunos pacientes se hacen andrógenos y esteroides. En cuanto a la aplasia adquirida en los niños, la incidencia pues es baja. El pico de incidencia está en los niños más grandes, la fisiología es similar a la del adulto. Hay que estar pensando en alteraciones cromosómicas. Todo el grupo de Filadelfia de niños de estudio de aplasia medular hace a todos evaluación para Fanconi y disqueratosis congénita. Con respecto a las aplasias ya adquiridas que no son congénitas, pues el doctor Carlos nos ha estado dando un panorama grande, pero en pediatría los argentinos plantean tener la búsqueda de clones en niños en pacientes que no necesariamente tienen aplasia completa, y estos son los criterios. Perdónenme la velocidad, pero el tiempo es poquito y me interesa mucho. Estos son los grupos clínicos que nos presentó el doctor también, que han de considerarse en los niños. Estas son las recomendaciones dadas por el grupo español para las dosis en niños de Culizumab, y quiero que volvamos a recordar esto que les mencioné con respecto al síndrome mielodisplásico. Resulta que acaba de salir este artículo de actualización ahorita en junio de 2016, que es la nueva ajuste de la clasificación de la Organización Mundial de la Salud para síndromes mielodisplásicos, y da un tema especial a la citopenia refractaria en los niños. ¿Qué dice sobre citopenia refractaria? Que es la más importante de los síndromes mielodisplásicos en los niños. 80% de los síndromes mielodisplásicos en los niños son así. No tiene blastos, pero sí tiene displasia. Tiene mucho mejor pronóstico que todos los síndromes mielodisplásicos del adulto, del cual nos vas a hablar ahorita. Y es considerada esta revisión del 2013 del grupo de Filadelfia, dice que hemos de aprender muchas cosas al respecto
para poder diferenciar esta citopenia refractaria de la aplasia medular. Pues resulta que ese tiempo fue cortito. Ellos plantearon, el grupo de Filadelfia, yo les traduje acá esta tabla, plantearon pues como desde el punto de vista clínico, morfológico y demás, algunas diferencias en los dos. Tiene que ver con que puede ser solo citopénico, no necesariamente una citopenia muy severa, eso es muy importante. Hay un planteamiento sobre blastos en periferia y blastos en médula ósea, pero el grupo alemán y europeo no pudo reproducir eso por la dificultad de hacer que fuera comparable en diferentes observadores, y acaban de plantear este estudio muy lindo que saca el grupo europeo de estudios de mielodisplasia sobre una reproductividad sobre la citometría de flujo para hacer diferencia entre la citopenia refractaria y la aplasia medular. ¿Qué encontraron ellos así como bien importante? Hicieron esta revisión de 81 casos, citogenética normal, y las alteraciones a nivel de los glóbulos blancos como también de plaquetas y eritrocitos. ¿Y qué concluyeron? Que a diferencia, la diferencia básica entre citopenia refractaria de los niños y aplasia y los síndromes avanzados es: tiene displasia como los síndromes mielodisplásicos del adulto, pero no tanta. Se ve displasia en sangre periférica y no tanta en la médula ósea. Se ve disminución en la médula ósea de los gránulos en los neutrófilos, y esto nos debe hacer sospechar que estamos ante una citopenia refractaria. No tiene blastos como en el síndrome mielodisplásico avanzado del adulto, del cual nos van a hablar ahora. Y una cosa muy importante es que ellos solicitan realizar muy bien la toma de la muestra, porque puede verse en la citopenia refractaria, que tiene una importante hipoplasia, eritropoyesis residual. Y son parches de eritropoyesis, por eso es importante que la muestra sea de muy buena calidad. La hematopatóloga decía 2 centímetros debe ser lo que se tome para una buena evaluación de la biopsia, con defectos madurativos ocasionales de mediana importancia en la eritropoyesis, pero que sí son mucho más notorios en la sangre periférica, y micromegacariocitos. Resulta que esta entidad se ve con frecuencia clones de HPN, y estos clones requieren ese seguimiento especial. Estos pacientes que están en una condición severa son llevados muchas veces a la terapia inmunosupresora con la tripleta timoglobulina, ciclosporina y demás, y responden mucho mejor. Creo que vale la pena que revisemos profundamente. Hoy quiero además incentivar a Moni para que nos monte la técnica tal cual como la describe el grupo europeo con respecto a la posibilidad de evaluar estas células específicas en los niños. Y adicionalmente acaba de salir desde junio de 2016 también una evaluación en esos pacientes que tienen pérdida de las células B y una asociación con GATA2 que hace que sean mucho más agresivos. Esas son mis conclusiones. La pesadilla de toda mujer, encontrarse una gemela. Esto es un lindo recuerdo del Instituto Nacional de Cancerología. Peor si nos encontramos 2 el mismo día sin ponernos de acuerdo. Bueno, es la misma pesadilla del hematólogo pediatra cuando se da cuenta que hay cosas que parecen idénticas, pero no lo son. Si ustedes se fijan, hay algunos detalles en común, pero hay algunas cosas que hacen que se den cuenta que somos 3 hematólogas distintas. Muchísimas gracias. Les voy a pedir el favor.